Muy buenos días, queridos telepensantes. Ya es miércoles 26 de julio y vamos a dar inicio de inmediato a nuestro resumen de noticias. Cámara de Diputados aprueba el día de ayer proyecto de resolución que solicita a Gabriel Boric revocar la Comisión de Desinformación. Este proyecto fue presentado por la Unión Demócrata Independiente, por la UDI, y se aprobó con 71 votos a favor y 48 en contra. Ojo, 12 abstenciones, la mayoría de diputados oficialistas. De hecho, miren, les voy a leer. Recordemos que la comisión desarrollará informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia. Además, deberán entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales. Esto último ha generado una dura controversia no solo en el mundo político, sino también entre los medios de comunicación, con duras críticas apuntando a una eventual censura. Están pendientes, muy bien, y qué bueno que se esté hablando de esto en los medios de comunicación tradicional, porque ya sabemos que los medios de comunicación alternativos le hemos dado duro al tema. De hecho, inmediatamente reaccionamos el día en que se publicó este decreto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto además se le suma a que el Senado lo declaró inconstitucional. Y recuerden, desde el movimiento Con Mi Voto No, movimiento de creadores de contenidos que se preocupan principalmente de la democracia, hemos presentado un recurso de protección ante la amenaza que esto significa. Ayer fuimos lamentablemente notificados de que se declaró inadmisible, pero obviamente, queridos telepensantes, seguiremos hasta las últimas consecuencias y por supuesto que les estaremos informando en qué va todo este proceso. Porque si ya el Poder Legislativo, entendamos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, democráticamente, obviamente en las dos instancias, mediante votaciones, ha hecho referencia a esta comisión votando en contra de ella, es porque aquí está pasando algo. Así que ojalá, si es que algún ministro está escuchando esto, por favor, vamos a presentar. Nosotros tenemos plazo hasta el día jueves para responder ante la inadmisibilidad y sería muy bueno para nosotros que los ministros conocieran de nuestros argumentos. Para nosotros esto es una grave amenaza a la libertad de expresión. Y sigamos avanzando porque la Fundación Democracia Viva se negó a devolver la plata. Estamos hablando, recuerden que de toda esta polémica que se desata porque muchísimas informaciones pro Boric, pro apruebo, recibieron plata del Estado chileno. Plata que muchas veces, o en realidad la mayoría de ellas, era destinada a los más pobres. Sin embargo, se dedicaron a hacer campañas políticas, se dedicaron a promover ideologías en vez de estar haciendo lo que realmente necesitaba la gente. El diputado Ibáñez, tras recurso de Democracia Viva, dice que si no van a devolver la plata por las buenas, tendrán que hacerlo por las malas. Diego Ibáñez es del oficialismo. El presidente de Convergencia Social planteó que la ONG debe responder ante la justicia y cumplir la resolución para devolver los fondos públicos. Nosotros esperamos que pongan a disposición toda su voluntad de reparar el daño causado al fisco. O sea, ya están reconociendo que estas fundaciones hicieron las cosas mal. Qué bueno que lo reconozcan. Ahora, hay que seguir presionando porque siguen apareciendo fundaciones telepensantes. Lo que pasa es que con toda la contingencia que tenemos, medio que ha pasado a segundo plano este tema de las platas. ¿Y qué es lo que hemos sabido en relación entonces al caso robo del siglo? Perdón que lo llame así, pero es que telepensante, yo creo que esto jamás lo vamos a olvidar. Bueno, tenemos a Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, le escribieron una carta al gobierno que ha sacado muchas ronchas. Vamos a ver lo que dice Ramírez. Lo que resulta poco verosímil es que una abuelita narcotraficante de Renca con un nieto que está preso por otros delitos vaya a orquestar todo esto. Parece poco plausible, ¿no? Y que eso es imposible de creer. Yo diría que es poco plausible. Mire, se han visto vacas volando. Capaz que sea así, pero parece poco plausible. Okay. Y que aparezcan los computadores inmaculados, como se dijo, no sabemos. Que no estén los candados con los cuales uno fija normalmente un laptop, no aparecen cortados y que aparezca todo menos la caja fuerte. Parece ser que hay algo más que aquello. Pero también es responsable dejar que sea el Ministerio Público que establezca la verdad jurídica. Cuando uno empieza a decir que es sospechoso, no sé qué, y levanta la teoría del autorrobo. Oye, te agradezco mucho la pregunta porque me permite aclarar algo que para mí es muy importante. Nosotros no vamos a hacer y no podemos hacer imputaciones de delito.
ni al ministro Jackson, ni al presidente Boric, ni al ministro Montes, ni a nadie. Porque como tú bien dices, eso es parte de lo que tiene que investigar la Fiscalía y lo que tienen que terminar resolviendo los tribunales. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que todo Chile piensa, que es que esto es raro. Y todo el mundo mira esto con desconfianza. No solamente con desconfianza hacia el gobierno. Te lo dije hace un rato, acá los chilenos creen de que todos estamos metidos, que hay una especie de negociado, que aquí nadie va a pagar los platos rotos, de que aquí de alguna manera los políticos se van a arreglar, nos vamos a arreglar los bigotes. Eso es lo que piensa la ciudadanía. Si es cosa de salir a la calle y conversar con la gente, es cosa de ver las redes sociales. Entonces, la verdad es que nosotros lo que estamos diciendo es que la única forma para devolver la fe pública, para que las pocas personas que todavía confían en el sistema político no se vean decepcionadas, es que aquí el gobierno asuma la responsabilidad política que le cabe por estos hechos. Dijo, ¿se fijaron? La gente está molesta. ¿Cómo lo saben? Por la calle y por las redes sociales. ¿Se dan cuenta de por qué el oficialismo quiere o plantea esta supuesta hipótesis de que esto afecta a la democracia? Porque las redes sociales realmente les están haciendo daño y tenemos que seguir haciéndolo. Y esto no solamente es gracias a los creadores de contenido, sino que también gracias a las personas que comparten los contenidos. Esto nos da un mayor alcance para que la gente sepa la verdad. Para que la gente muchas veces, por ejemplo en este caso, sospecha de que este caso es misterioso, el caso del robo de los computadores. Pero llega un video de un creador de contenido que dice, este caso es sospechoso. Y eso también reafirma y nos da la sensación, ojo, a mí también me pasa, de que no somos las únicas personas que estamos en esto, que ya no somos esa mayoría silenciosa. Porque muchas veces muchas personas pensaban lo mismo y no se habían dado cuenta que estaban pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque esta minoría, que es muy bulliciosa, tenía a todo el resto de la ciudadanía oprimido, de verdad. Bueno, eso es lo que están haciendo hoy día las redes sociales. No es que solamente estén entregando información, sino que también le están diciendo a la gente, hey, hay más personas que piensan como tú. Y me alegro, en realidad, que los parlamentarios decían escuchar estas voces ciudadanas. Vamos a ver lo que dice Gonzalo Vinter, que, digámoslo, ha tenido bastantes buenas performances para defender a sus amigos. Vamos a ver el video, por favor, señor director. Además, déjame hacerte una reflexión al respecto. Esto también crea condiciones para una nueva crisis de legitimidad que va a venir después. Porque si la ciudadanía prende el televisor y todos los días ve a la oposición denunciando delitos que son gravísimos, pero para los cuales no tienen ningún indicio ni antecedente, tarde o temprano va a pasar que, digamos, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, no puedan enjuiciar a nadie por delitos que no existen, y la ciudadanía va a decir, pero ¿cómo si a mí me dijeron que había un esquema de defraudación, que el ministro Jackson iba todas las noches a robar computadores, y veo que no se encuentran pruebas? La ciudadanía también va a pedir una explicación. Entonces, yo lo que le pido a la oposición es, ok, el tono puede ser, los adjetivos pueden ser, pero no imputen delitos. Eso es muy grave. Y es un delito en sí mismo. Delito de calumnia, 412 del Código Penal. Ya, vamos a lo si concreto. No me equivoco. Entonces, según que es indiscutible que la carta de la UDI le imputa delitos al ministro que es bien Jackson. clara, dice usted. Es clarísima. Ya. Y me parece indiscutible, además, que o el ministro Jackson es culpable de esos delitos, o la carta de la UDI se enmarca perfectamente en el 412, 415 o 16 de nuestro Código Penal. Es increíble cómo se presentan como los buenos de la película. Pero dígame usted, es cierto, quizás la UDI no ha presentado evidencia de la responsabilidad de Giorgio Jackson, pero recordemos, voy a seguir insistiendo, que es la figura política más relacionada al caso Fundaciones y ahora la figura política más relacionada al robo de los computadores, tanto así que los ladrones dijeron que Jackson los había llamado por videollamada. Pero ya hemos sabido lo siguiente, ¿por qué un tipo que está en la cárcel llamaría al ministerio haciéndose pasar por un ministro para robar computadores y una caja fuerte con papeles, con documentación telepensantes? ¿Por qué? Que ojo, en el allanamiento a la cárcel no se encontró el teléfono desde el cual se hizo la llamada. El encargo era irle a dejar los computadores entonces a la abuela del delincuente que estaba en la cárcel, de 60 años, y la caja de papeles no tenemos idea de dónde está. O sea, tenemos dos robos distintos en el mismo momento. En el primer caso, en el caso de los computadores,
los descubrimos al tiro, encontraron al tiro los computadores. Fue absurdo seguir este caso. Era evidente. Llamaron a un Uber, llamaron por teléfono, las cámaras de seguridad, todo ya se sabe cómo ocurrió. ¿Y qué pasó con el segundo robo? Porque ya es evidente que fueron 2 robos distintos. ¿Qué pasó con el robo de la caja fuerte? ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Cómo es posible que entren a robar al mismo momento al ministerio y los resultados de la investigación sean absolutamente y abismalmente diferentes? Explíquenme ustedes, telepensantes. ¿Esto no levanta dudas? ¿Por qué los papeles se escondieron mejor que los computadores? Si es que efectivamente querían robarse los computadores, ¿no? Ojo, que el usuario de Uber, que solicitó el móvil de Uber, el servicio de Uber, digámoslo así, también estaba bajo el usuario de Jackson. Raro, ¿o no? Y esto no me lo van a poder creer. Ayer robaron más computadores del Ministerio, esta vez de la Cultura. Con esto ya sumamos los siguientes robos. Ministerio de Desarrollo Social, con todo lo sospechoso que es, ¿no? La NEPE, en donde el gobierno asegura que no tiene ninguna relación con lo del Ministerio de Desarrollo Social, pero fue también casi al mismo tiempo. La Fiscalía, también robaron. El fiscal nacional no lo denunció en su minuto. Y ahora el robo al Ministerio de la Cultura. Ministerio que evidentemente también tiene relación en entrega de recursos a fundaciones pro Boric. Vamos a ver lo que dice el periodista del medio Bio Bio, que tienen claramente buenos informantes. Es bueno que sepamos qué pasó. Porque entrar al Palacio Pereira y cualquier auditor que ha ido al Palacio Pereira en una visita guiada o qué sé yo, se da cuenta de que la seguridad en el Palacio Pereira es muy diferente. O sea, robar en el Palacio Pereira claramente requiere un esfuerzo aún mayor incluso que el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo otro es que el Ministerio de las Culturas, su titular, tiene que dar explicaciones de por qué, si este robo se materializó a las 19:38 del día lunes, el Ministerio Público fue informado con las policías a las 10:30 de la mañana. Alguien tiene que aclarar, pero ¿es que acaso quienes trabajan en esa oficina no llegan a las 8 o 9 de la mañana a trabajar? ¿Cómo si alguien llega no se va a dar cuenta que falta su computador? Es muy extraño. Además que obviamente la subsecretaria que está a cargo en esas mismas dependencias pertenece a Revolución Democrática, tuvo vínculos con Democracia Viva y empiezan las suspicacias a raíz de este silencio enorme. Incluso nosotros, cuando teníamos esta información, ellos no entregaron ningún dato. Nosotros teníamos corroborado, por eso salimos en exclusiva, contamos, pero incluso ellos hasta el último estuvieron y prefirieron el silencio. También eso hay que decir. Cuando se habla tanto de la desinformación en el seno de la moneda, que sepa la vocera de gobierno que su gobierno tiene un montón de reparticiones que cuando uno les pide una información prefieren guardar silencio, ni siquiera contestar. A ver, si todos se encuentran de que esto es fuera de lo común, que estén ocurriendo esta serie de robos, es por algo, ¿no? ¿Cuándo en gobiernos anteriores, en la historia de Chile, habían ocurrido tantos robos a edificios de instituciones públicas en un lapso de 2 semanas, 1 semana? Dígame usted, ¿es común esto? Como para que no nos tengamos que escandalizar, me pregunto yo. ¿Cuándo había pasado esto en la historia de Chile? Que hubieran tantos robos a instituciones públicas como si nada. Insisto, con lo complejo que es ingresar a estas instituciones. Ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Y vamos a agregar otro robo. Roban notebook desde el DEM de Coronel, donde investigan a funcionarias por malversación de fondos. La Municipalidad de Coronel denunció un robo en las dependencias del Departamento de Educación Municipal, donde antisociales habrían robado material didáctico y 2 notebooks. El alcalde descartó que sean equipos institucionales de dicha repartición. ¿Este es como el mes de los robos de los computadores? ¿Está desapareciendo toda la evidencia, telepensantes? Y aquí uno se pregunta, ¿por qué la Fiscalía no ha ordenado aún que se entreguen todos los equipos necesarios para investigar el caso Fundaciones ahora ya, antes de que se sigan desapareciendo? No, es que ellos dicen que está todo respaldado en la nube. ¿Será real todo esto? Me pregunto yo. Vamos a ver las declaraciones de Carolina Toá, que es realmente increíble. La forma en que hemos actuado ante los casos que tienen indicios de ser corrupción en el Estado
ha sido visto por la sociedad. Ojalá todas las instituciones públicas, todos los actores políticos actuaran así cada vez que hay sospechas, porque se han entregado a todos los órganos toda la información para que las cosas se investiguen, porque no se han hecho defensas corporativas de nadie cuando hay indicios de que ha cometido algún delito. Y con la misma fuerza no se han tolerado persecuciones o cacerías de brujas como se han intentado hacer, haciendo aprovechamiento político por parte de la oposición. Como parte de esto, todos los delitos que nosotros tengamos indicios que se han cometido van a ser perseguidos por el gobierno. Miren ustedes, ellos están actuando bien porque no han habido defensas corporativas. ¿En serio, Carolina? No han defendido corporativamente a nadie, diría yo, porque es indefendible. Y lo que uno ve en realidad es un silencio cómplice. Porque bien críticos han sido con el senador socialista que ha tratado de destapar todo este caso, ¿no? Y tenemos más. Porque ellos son los buenos de la película, pero se siguen desapareciendo computadores y todavía no sabemos quiénes son los responsables del caso de las fundaciones. Todavía no hay ningún culpable, más allá de que alguna de las fundaciones tengan que devolverle plata. Acá hay delitos de corrupción. Por algo tienen que devolver la plata, ¿no? El diputado Ibáñez dijo, fraude al fisco. Vamos a ver más declaraciones de todas. En política, cuando se agrede, hay personas que consideran que hay un acto de fuerza. En el gobierno del presidente Boric consideramos que la agresión en política es debilidad. Consideramos que cuando se insulta, cuando se denosta, se está mostrando que no se tiene fuerza suficiente en los argumentos. Y cuando se ocupa la descalificación, quiere decir que no se tienen buenas razones y se tiene que recurrir a ese tipo de posturas. Quizá también detrás de eso hay una provocación, un intento de que como gobierno caigamos en esa forma de hacer política, pero no lo vamos a hacer. Sigue siendo la buena de la película. A ver, insisto, hasta los medios de comunicación formal, telepensante, están siendo tremendamente críticos con estos casos. El caso de las fundaciones y el caso de los robos. Que todo hace indicar que están relacionados, ¿no? Porque una cosa son las voces ciudadanas que dicen las cosas sin pelo en la lengua por las redes sociales y otra los periodistas de los medios de comunicación tradicional que tienen que regirse por pautas. Y ellos encuentran que todo esto es sospechoso, que esto no está bien y mientras tanto Carolina Toá considera que esto es violencia política. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Carolina Toá. ¿No fue violencia política el golpe de Estado del 18 de octubre del año 2019? ¿No fue violencia política todo el estrés al que fueron sometidos los chilenos durante el proceso constituyente desde el 18 de octubre hasta hoy? Y digo hasta hoy porque no nos olvidemos, y esto realmente yo sé que ustedes me van a encontrar razón. ¿Se acuerdan del 5 de septiembre, el día después del plebiscito en donde ganó el rechazo? ¿Se acuerdan de la sensación ambiental que había? Que la gente estaba más tranquila, estaba más relajada, como si hubiesen botado el aire y botado el estrés, porque estábamos todos estresados con el proceso constituyente. ¿Para qué? Para que el otro día fuera Chile Vamos a comprometernos a otro proceso constituyente. Y para que el gobierno se siga comportando de la misma manera en la que se comportaron los convencionales constituyentes, generando todo este estrés colectivo. Díganme ustedes, ¿esto no es violencia política? ¿Esto no es que los políticos que debiesen estar a cargo de gestionar los recursos, de solucionar los problemas de la ciudadanía, estén haciendo todo lo contrario? Ponerle más problemas encima a los ciudadanos, más estrés, además de todas las condiciones de inestabilidad que están generando en nuestro país. Y perdonen que me indigne, telepensantes, porque hay que dejar súper claro, ellos son los que practican la violencia política y generan el caos para poder tener un mayor poder y control de la población. Miren, diputados de RN piden a Jackson la salida del encargado de tierras de Conadi por reivindicar tomas de terreno. ¿Esto no es violencia política?
Desde la oposición advirtieron que, de mantenerse el funcionario en el cargo, rechazarán las glosas presupuestarias relativas a adquisición de tierras impulsadas por el organismo indígena, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de Felipe Ñanco Melillán, a quien se le descubrieron antiguas publicaciones en donde el funcionario de la CONADI reivindica la toma de tierras y predios rurales en el marco del conflicto mapuche. Ya, dale a la prensa con decir conflicto mapuche, aquí hay narcoterrorismo, por favor. Desde la UDI califican este nombramiento como incomprensible. Incomprensible. Miren, es fantástico que la oposición esté presionando, ¿ya? Pero están como poco creativos, ¿no? ¿Qué creen ustedes, telepensantes? Porque, digámoslo, gracias a las redes sociales nos damos cuenta de cuál es la posición del gobierno frente a los narcoterroristas de las macrozonas sur. No es que nosotros no lo sabíamos, pero ya sabemos cuál es la posición del gobierno en frente a esto. O sea, al tener en el gobierno gente que reivindica las tomas y los hechos de violencia política, ¿no? En la zona sur de nuestro país es como evidente, ¿no? Cuál es la posición del gobierno en frente de este, entre comillas, conflicto. Digamos que con este hallazgo, insisto, desde las redes sociales es algo que no se puede, que no da a otra interpretación, ¿se entiende? Ahora, el problema de todo esto es que probablemente el gobierno se incomode con esta salida porque quizás, no sé, me imagino yo que hay algún tipo de convenio con los narcoterroristas para mantenerlos tranquilos a pesar de que los atentados continúan, telepensantes. Lo que pasa es que, claro, son tantos que a veces, y tantos temas que a veces no nos da el tiempo para comentárselos a ustedes, pero probablemente saquen, supongamos, en el mejor de los casos, saquen a este encargado. La pregunta es, ¿entiende la derecha de que en realidad, además de incomodar un poquito al gobierno, no va a pasar mucho más, no va a cambiar en nada la situación? ¿Que les da lo mismo al gobierno quién está en el cargo? ¿Que entienden que la izquierda avanza igual porque son un montón de adoctrinados que saben perfectamente cuál es el norte, cuáles son los objetivos, hacia dónde se dirigen? Que el plan continúa, da lo mismo qué cabeza haya que cortar, metafóricamente, por supuesto. Si quedan personas en el camino, da lo mismo, ellos actúan como un colectivo, telepensantes. Un colectivo en el cual no hay personas indiferenciadas de otras, porque no entienden. Por lo tanto, sea Joaquito Tres Palotes o el que sea, el objetivo y el norte es el mismo. Sacar a esta persona a su cargo, sí, claro, tendrá un tema simbólico quizá, pero van a seguir avanzando igual. Miren esto. Colegio de Profesores convoca paro nacional. Tienen un petitorio de 8 puntos. Comienza hoy miércoles con un paro de 24 horas. Y el siguiente paso, si es que no atienden sus demandas, es un paro de 48 horas el 1 y 3 de agosto. Y finalmente un paro nacional indefinido. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que la invitación que yo les haría hoy día es que no es recomendable en ningún caso perder un minuto de clases. Yo creo que hoy día no es una buena medida. ¿Y a qué me refiero con que es lo mismo, telepensante? Acuérdense que ellos dicen que hay que hacer la revolución desde las movilizaciones, desde las calles, desde los movimientos sociales. Obviamente también desde el Estado. ¿Ustedes creen que les importa que los niños estén en clase o no? ¿Ustedes creen que les importa que las movilizaciones continúan cuando ellos están en el gobierno? No, quizás para los ciudadanos comunes es relevante y uno dice, mira, hasta los colegios profesores estarán en desacuerdo con el gobierno. Pero lo que ellos quieren no es la aprobación ciudadana, lo que ellos quieren es avanzar con su agenda. Por lo tanto, este tipo de movilizaciones lo único que hacen es darles excusas, es darle un espaldarazo a la revolución, a los cambios sociales que ellos quieren hacer. No se incomodan con estas movilizaciones, sino que todo lo contrario. Son excusas para continuar con la causa. Y ya para ir cerrando, queridos telepensantes, les traje un video de la Nicole Rodríguez. Ella es panelista, ella trabaja en el canal del Villegas y quiero mostrarles la visión de Nicole en relación a la oposición. Me pareció muy interesante su perspectiva
para que vean también que nosotros no somos los únicos que estamos críticos con respecto a la postura de Chile Vamos. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden poner un like, compartir estos contenidos, dejarnos un comentario y pongan la campanita, porque a veces subimos estos contenidos que son más espontáneos. Con esto me despido, soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Chao, chao. Una oposición irrelevante ante un gobierno tremendamente debilitado, y no solamente debilitado políticamente, sino que un gobierno que no cuenta con apoyo ciudadano. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué la oposición sigue siendo tan irrelevante ante ese escenario? Y resulta que estamos en estas dos situaciones. Una oposición que ha estado todo el tiempo intentando definirse. Ya el gobierno lleva más de 1 año y medio y resulta que Chile Vamos digo en su conjunto, pero cada uno con sus diferencias, intenta definirse qué tipo de oposición va a ser. Esto es como, le han regalado el espacio para hacer oposición porque a este gobierno no se le puede sacar prácticamente nada en positivo, y resulta que todavía siguen definiéndose qué tipo de oposición quiere ser. No es que nosotros somos una oposición dialogante, no, es que nosotros somos una oposición con vocación de mayoría, somos una oposición convocante. Eso es una estupidez. Una estupidez. Uno no es una oposición dialogante, convocante de mayoría, uno es una oposición y se opone porque piensa distinto, porque le propone distintas cosas al país, o porque simplemente lo que le están ofreciendo al frente, es decir, desde el gobierno, no le parece adecuado. Y si es adecuado, se sientan a la mesa a conversar, porque por ahí podemos sacar algo, ¿no es cierto? Porque se trata del país, no se trata de ellos. Oye. Y en la segunda instancia, para terminar el análisis con respecto a la oposición, no solamente preocupados de qué tipo de oposición van a hacer, antes de pensar en qué realmente, quiénes quieren ser, preocupados de republicanos. Se entiende que quieran estar preocupados republicanos porque anómalamente llevan 2 elecciones las cuales republicanos solamente han ido subiendo. Son elecciones anómalas porque tienen que ver con un proceso constitucional, algo que ningún gobierno ha tenido que lidiar y ninguno de los partidos políticos. Pero en esa línea es que creen que hay un electorado de Chile Vamos que tienen que disputarlo a republicanos, cuando no se dan cuenta que hoy la mayoría de las personas no están posicionados en eso. Se posiciona según sea el momento, según sea la circunstancia y según sea lo que propongan. Republicanos hoy ha tomado fuerza porque la ciudadanía visualiza en republicanos un muro de contención a propuestas radicales de este gobierno y de la izquierda. Seguramente, si usted propone al Partido Republicano en los 90, hubiera sido quizás irrelevante, porque estamos hablando en base a la misma agenda, ¿no es cierto? En los 90 no era necesario. Así es. Hoy en día es necesario, y eso es lo que la oposición no lo entiende.